Bueno, hola chicos, en esta semana les voy a explicar lo que es la clasificación de los documentos, los formatos que se utilizan para el registro de dichos documentos. Vamos a partir desde qué es el proceso de clasificación. Básicamente, la clasificación es el primer paso para que la empresa pueda tener organizado los archivos o los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente una organización, una empresa como tal, una entidad, una institución, debe tener un orden en los documentos que entran y en los documentos que dicha empresa genera, porque si no, va a tener un cúmulo de documentos que quizás muchos de ellos no van a estar en orden. Imagínense que la universidad no tenga una clasificación documental y ustedes lleguen a matricularse y la universidad tenga una cantidad de documentos allí donde están sus fotocopias de cédula, donde están sus copias de los IFE y todos esos documentos que ustedes traen. Cuando venga el ministerio a hacer una visita, va a encontrar es puro desorden. Entonces, la clasificación documental es necesaria para manejar un orden, sobre todo para controlar, recuperar y conservar cualquier documento. ¿Con qué fin o con qué fin se controla, se recupera y se conserva? Con el fin de que dichos documentos tienen un valor fundamental para la empresa. ¿Por qué? Porque contienen información administrativa, jurídica y científica que en cualquier momento puede ser utilizada, ¿cierto?, por la organización o por entidades terceras. Por ejemplo, lo que les dije anteriormente, una visita del ministerio, la visita para aumentar o para modificar o actualizar el registro de calidad, etcétera. Entonces, para eso básicamente se clasifica. ¿Cómo se clasifica? Partiendo de una estructura, ¿cierto? De una estructura documental. ¿Cómo va definido esta estructura documental? Va definido según el organigrama de la empresa. La empresa necesita tener un organigrama para poder tener una clasificación documental. ¿Por qué? Porque va a depender de las áreas que tiene. Cada uno de estos son los procesos que debe tener en la clasificación documental. Empezando por una agrupación documental, que es todo, fondo documental, sección documental, subsección documental, y a partir de aquí se dividen las hojas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que las agrupaciones documentales es el conjunto de documentos generados por toda unidad administrativa. Cuando hablamos de unidad administrativa, hablamos por toda la empresa, es decir, son todos los documentos que genera una organización. Cuando hablamos de fondo documental, hablamos solamente de la institución en específico, ¿cierto? Es decir, es la documentación que es producida y recibida por una institución, en este caso una institución, una empresa. El fondo documental sería la Corporación Universitaria Americana. La sección documental va determinada por las áreas o los departamentos en los que está dividida la empresa. Supongamos que la universidad está dividida en área académica, área administrativa y área de planeación, ¿cierto? Entonces, cada una de esas áreas es una sección documental. La sección documental académica, la sección documental administrativa y la sección documental de planeación. En esa sección documental hay una subsección documental. Entonces, si tomamos como referencia el área académica, una subsección documental podría ser Facultad de Ciencias Académicas, Administrativas y Contables y la Facultad de Licenciatura Infantil o de Educación. Entonces, habrían dos subsecciones documentales, una para la de Facultades Administrativas, Económicas y Contables y la otra para Facultad de Educación. Y bien, vendría la serie documental. La serie documental va determinada de cuál subsección documental vamos a coger. Entonces tenemos fondo documental, Corporación Universitaria Americana. Sección documental, área académica. Subsección documental, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Serie documental, Programa de Administración de Empresas. Subserie documental, docentes del área de administración de empresas. Unidad documental, los documentos que lleva cada docente. ¿Cuáles son esos documentos? Sería la planeación de actividades, la planeación de las asignaturas, las listas de asistencia, todos esos documentos que cada docente en particular
debe llevar y debe diligenciar durante todo el semestre y que al final se entregan a coordinación de programas. Entonces, en conclusión, el fondo documental es la entidad. Las secciones documentales son aquellas dependencias de mayor jerarquía. Las subsecciones documentales son aquellos grupos de trabajo que va a depender de las dependencias de mayor jerarquía y de allí se limitan o van las demás. ¿Qué se necesita para que exista una clasificación? Debe haber acciones, es decir, que debe tener funciones, actividades y trámites cada organización. Debe tener una estructura orgánica para conocer cuáles son las diferentes áreas o dependencias de la empresa y el documento debe tener un contenido, es decir, es el asunto de lo que trata cada documento. ¿Para qué? Para saber el grado de importancia que tiene ese documento para la empresa. Fundamentos de la clasificación. La aplicación de principios de procedencia y de orden de originalidad. Es decir, es necesario que cada documento dentro de la organización tenga una área o una dependencia del cual fue originario para saber quién elaboró dicho documento. Identificación de las funciones asignadas. Por eso es que en clases anteriores les hablé del manual de funciones, porque es necesario conocer las funciones de cada área para saber qué documentos va a manejar dicha área y los asuntos que se tramitan en dicha división administrativa. Esto es un ejemplo de un organigrama que les puse, que es un organigrama de una alcaldía, y aquí está de cómo se clasifican los documentos dentro de esa alcaldía. Entonces, el fondo documental es la alcaldía del municipio de Sabaneta en este caso. La sección documental quiere decir que es un área de la alcaldía, en este caso es la Secretaría de Hacienda, pero resulta que esa Secretaría de Hacienda se divide en impuestos, en presupuestos, en contabilidad y en tesorería. Cada uno de ellos es una subsección documental. Tomando como referencia la subsección documental de presupuesto, eso maneja una serie documental que son las modificaciones presupuestales y la unidad documental que sería el documento sería un presupuesto, ¿cierto? Entonces, eso va a depender de la organización. Los documentos se clasifican según su vigencia y según la frecuencia de uso. Según su vigencia pueden ser administrativos o de gestión. Estos archivos son aquellos que se utilizan con mayor fluidez dentro de la empresa, o sea, tienen mayor utilidad porque constantemente se están consultando, como por ejemplo donde están los manuales de procesos, de procedimientos, donde está la visión, objetivos, etcétera. Los históricos, que son aquellos que tienen un valor permanente para la organización, que tienen un valor cultural y de cierta forma emocional, porque son aquellos documentos donde está registrado el origen de la empresa, la evolución que ha tenido la organización, ¿cierto? Es como la reseña histórica de la empresa. Según su frecuencia pueden ser activos o inactivos. Los activos son aquellos documentos que se utilizan constantemente, ¿cierto? Es decir, que necesariamente deben estar allí a la vista de las personas para poder consultarlos. Y los inactivos son aquellos que cumplen un tiempo, que su utilidad es temporal y que ya después pueden ser desechados. ¿Cuáles son las características de los documentos administrativos? Se caracterizan principalmente porque producen efectos. ¿Qué quiere decir que producen efectos? Que necesariamente estos documentos permiten tanto a la organización o a terceros conocer el estado de la organización. Por ejemplo, los manuales. Son emitidos por un órgano administrativo y son un documento totalmente válido, ¿cierto? Las características de los documentos históricos es que, aunque son antiguos, por así decirlo, porque hay empresas que tienen 50, 60 años, son documentos antiguos, tienen un gran valor y deben ser conservados porque es la reseña histórica de la empresa. ¿Para qué? Para ser consultados en cualquier momento. No deben dejar de existir, son indispensables y generalmente tienen la misma edad de la organización. Características de los documentos activos es que son de uso frecuente, tienen un valor administrativo, jurídico, legal, operativo importante, quiere decir que no van a perder vigencia y generalmente son bastante consultados. Los inactivos, por otro lado, son archivos de poco consulta, no se consultan tanto y tienen, como les dije anteriormente, tienen un tiempo límite o una utilidad temporal. Y se almacenan por el tiempo definido que la empresa crea conveniente y luego son destruidos porque ya cumplieron su función. Entonces, básicamente la clasificación de los documentos va a depender del organigrama de la empresa.
Necesariamente tenemos que conocer el organigrama de la empresa para poder clasificar los documentos. Esta clasificación de documentos va a depender de la empresa a la que se está emitiendo o a la que se está tomando como ejemplo. Entonces, esto fue la clase de hoy, de esta semana. Ahorita les voy a grabar un video con la explicación de la actividad.